Soy Laura Chinchilla, expresidenta de la República de Costa Rica y ahora liderando la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. El objetivo de la cátedra es ayudar a los programas que esta institución, esta casa de enseñanza desarrolla para poder no solamente garantizar que salgan de aquí buenos profesionales, sino también buenos ciudadanos, es decir, ciudadanos comprometidos con los problemas sociales, ciudadanos preocupados por los demás, ciudadanos responsables y ciudadanos propositivos. Y no hay instrumento más importante a la hora de hablar de cómo construir ciudadanía, cómo generar buenos ciudadanos, que el instrumento de la educación. En América Latina tenemos muchos retos en materia de educación. Tenemos el reto de aumentar cobertura, el reto de mejorar escolaridad, el reto de disminuir deserción escolar, pero sí hay un reto importante y fundamental que tenemos que enfrentar en nuestros países en el tema de la educación, es el reto de la calidad y de la pertinencia de la educación. Y cuando hablo de la calidad y la pertinencia de la educación, me refiero básicamente a dos elementos. El que tiene que ver con mejorar el aprendizaje estrictamente académico, es decir, el aprender a pensar y a prepararnos a través de mejores habilidades y destrezas para poder enfrentar los retos del siglo XXI. Pero esa no es toda la historia en materia de educación, esa es apenas la mitad de la historia, porque también a través de la educación tenemos que ser capaces de aprender a prepararnos para la vida, es decir, aprender a relacionarnos, aprender a vivir y aprender a compartir. Aprender a que tenemos derechos, pero que también tenemos que ser capaces de respetar los derechos de los demás. Otro de los problemas que vivimos en América Latina es el problema de la violencia. Y desafortunadamente, cuando vemos el comportamiento de la violencia, vemos que está fuertemente asociada a la población joven de América Latina, que son precisamente los jóvenes los que se involucran más rápidamente en hechos delictivos, pero que también terminan siendo las víctimas de la violencia. Y no es posible que tengamos a los jóvenes o en las cárceles o en los cementerios. El gran escritor francés Victor Hugo dijo una frase de verdad lapidaria: abrid escuelas y cerraréis cárceles. De alguna manera, el gran reto que tenemos para poder enfrentar esos problemas de violencia en América Latina es el problema de la educación. Formar a jóvenes con proyectos de vida, pero además también formar jóvenes que sepan aprender a vivir y a convivir. Y por eso es que en esta jornada que hoy estamos aquí produciendo, hemos invitado a dos personas, a dos jóvenes profesionales que han dedicado gran parte de su carrera a precisamente la educación, porque entienden la importancia que tiene este instrumento para la transformación social de nuestros países. Y me voy a permitir presentar a los dos. Una de ellas es precisamente Suhaila Balbás, es licenciada en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales por el CIDE. Y lo que quisiera destacar precisamente de la carrera de Suhaila, que en el plano profesional tiene muchísimos logros, que es una mujer muy competitiva, pero lo que quiero básicamente destacar es su participación en la fundación, como directora de la Fundación de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, que trabaja aquí en México desde el año 2009. Esta es una fundación que ha hecho una fuerte apuesta a los temas de prevención social y de cohesión social para poder enfrentar los retos de la violencia y de la delincuencia. Al día de hoy ellos han capacitado a más de 5,000 personas de distintos ámbitos, de la gestión pública, del sector privado, del sector académico, pero además también han trabajado de manera muy importante procurando prevenir la violencia en los espacios escolares, es decir, han trabajado con escuelas a nivel de educación básica en estados como Baja California, como Querétaro. Y el otro invitado que tenemos el día de hoy es Emilio López. Emilio es licenciado en Economía y también en Ciencias Políticas del ITAM. Y Emilio, aparte de haber trabajado en temas que tienen que ver con
indicadores de competitividad de México, investigaciones económicas en temas de colusión de carteles, aquí también en México. Él forma parte actualmente del equipo que inició operaciones con el programa de Enseña por México. Enseña por México es una organización no gubernamental de educación que ya en este momento atiende a cerca de 20,000 estudiantes en 9 estados de la Federación. Y entonces quiero compartir con ellos algunas de las inquietudes que nos permitan comprender mejor dos cosas importantes: el papel de la educación para la construcción de ciudadanía y para enfrentar problemas como la violencia y la delincuencia, pero también el cómo podemos todos, al igual que lo hicieron Suhaila y Emilio, involucrarnos en la construcción de ciudadanía. Y vamos a empezar quizás con Emilio. Emilio, ¿por qué una persona, siendo economista y no educador, porque a veces creemos que solo los educadores tienen algo que ver con la educación, ¿por qué siendo economista decidiste involucrarte en temas educativos y por qué particularmente sentiste que ayudando a mejorar la educación en México se podía construir un mejor México? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Justamente, bueno, yo, como dices, mi formación profesional e incluso el principio de mi carrera profesional no iba enfocado en la educación. Yo estuve trabajando en otros temas durante un rato y justamente fue una amiga que fue fundadora también de Enseña por México, fue quien me invitó a participar. Yo justo venía regresando de la maestría, entonces dije, bueno, les voy a echar la mano unas semanas en lo que estaría yo también ahí. ¿Y te quedaste ahí? Y me quedé ahí, ¿no? Ya voy por ya voy por 3 años y bueno, yo siempre había tenido esta inquietud por temas sociales, sobre todo en la educación, y había trabajado como en otras organizaciones de forma paralela, digamos. ¿Y es tan importante la educación para México? Sí, justamente ese es el tema, ¿no? Educación es lo que, digamos, México tiene muchos problemas, ¿no? Tiene temas de violencia, tiene temas de inseguridad, tiene temas de pobreza, de desigualdad, y lo que subyace todos esos problemas es la educación. Entonces, si ponemos todo en la educación, podemos mejorar todos estos otros problemas. Muchas gracias. Suhaila, en esa misma dirección de lo que estaba hablando Emilio, ¿qué podrías decir que es lo más importante que te ha enseñado tu experiencia en los proyectos en que ya has trabajado, desde el punto de vista de la utilización de la educación para poder fortalecer cohesión social y para poder enfrentar los problemas de violencia? ¿Cuáles son esas lecciones que has aprendido y por qué la incidencia de la educación para enfrentar esos problemas? Igualmente, gracias por la invitación, Laura. Cuando fundé la organización creamos un enfoque de cohesión comunitaria para México. Para nosotros la cohesión comunitaria es un proceso integral a través del cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial. Eso quiere decir que no solo queremos resolver los problemas que pueda haber en una comunidad o en un país, sino que lo que buscamos es que cada persona pueda ser quien quiere ser en la vida. Para fortalecer la cohesión comunitaria hay que mejorar distintos aspectos de la vida en común, desde que conozcan sus derechos y responsabilidades, que se valore la diversidad, que se gestionen los conflictos para resolverlos pacíficamente, que haya un sentido de pertenencia, construcción de ciudadanía, relaciones, etcétera. Son 8 dimensiones en el enfoque, pero nos hemos dado cuenta que para fortalecer la cohesión comunitaria se necesita de la acción pública. ¿Eso qué quiere decir? Que no basta con lo que hagan los 3 órdenes de gobierno, necesitamos que se involucren organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, escuelas, empresas, vecinos, en fortalecer esa cohesión comunitaria. Lo que hemos aprendido con la experiencia de trabajar en particular en escuelas de educación básica en estos 3 estados por lo pronto, es que necesitamos pensar en procesos. No tiene un gran impacto tener una charla o un evento, necesitamos detonar procesos, que esos procesos involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa. Luego se habla solo del bullying y nos centramos en los estudiantes, pero no vemos que el bullying es una de las expresiones de violencia que hay
en la comunidad educativa y necesitamos involucrar a madres y padres de familia, a todo el personal que trabaja en una escuela, desde el directivo hasta el conserje y por supuesto a las y los estudiantes. Y otra de las lecciones que hemos aprendido es que necesitamos combinar un componente teórico con un componente práctico. No queremos solo que se aprendan los términos, queremos que esos términos modifiquen percepciones y conductas. Claro. Cuando yo los escucho a ustedes hablar de los aportes que están haciendo desde fuera del sector educativo, obviamente me viene también la pregunta de cuáles son, digamos, las falencias quizás más importantes que desde el punto de vista de construcción de ciudadanía ustedes observan en el sistema educativo mexicano. ¿Cuáles serían, Emilio, esos elementos que vos crees que hay que mejorar y ayudar de la educación mexicana? Y ante los escépticos que dicen que aquello que no hace el Estado es muy difícil mejorarlo, ¿cómo en consecuencia se logra compensar esos aspectos o esos faltantes del modelo educativo mexicano mientras el proceso, digamos, aspiramos a que mejore y se perfeccione? Claro, bueno, nosotros lo que hacemos en Enseña por México es que reclutamos a jóvenes recién egresados de universidad para que se involucren de manera profunda durante 2 ciclos escolares completos en las escuelas. Esto lo que hace es que, pues bueno, normalmente lo que pasa es que la gente con más capacidades no se involucra en el sistema educativo, ¿no? La gente con mayores, con la gente más capaz en este país, generalmente se va al sector privado y van y trabajan directamente en el sector privado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, de hecho estamos trabajando mucho con el Tecnológico de Monterrey este ciclo escolar, es para reclutar a jóvenes con un perfil muy bueno para que se involucren en el sistema educativo. Entonces no solamente para mejorar la parte puramente académica, sino también trabajar habilidades socioemocionales. Que no tiene que ser a tiempo completo, me imagino el involucramiento de los jóvenes. ¿Pueden adaptarlo? O... No, sí tiene que ser el compromiso es de tiempo completo. 2 años, y eso justamente lo que hace es que te da una inmersión total en las comunidades educativas. Claro. Estamos en zonas urbanas. Excelente. Y en zonas rurales. Y además de dar estas clases, la idea es que ellos también tengan es un componente de generar proyectos comunitarios. ¿Cómo no? En estos 2 años ellos pues ven muchas de las carencias que existen en las comunidades, desde la falta de cohesión comunitaria, como menciona Sujaila, temas de pobreza, de salud, y ellos lo que hacen es que apoyan para desarrollar estos proyectos. Entonces es un proyecto ambicioso, pero afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. En los últimos 3 años que hemos lanzado estas 3 convocatorias, hemos tenido más de 6,000 solicitudes. Wow. Y actualmente, sí, de ahí hemos seleccionado a unos 300 y algo. Entonces la verdad hemos tenido la fortuna de poder seleccionar a los mejores. Claro. Y bueno, la universidad privada de la que más hemos reclutado es el Tecnológico de Monterrey. Pues bueno, como de verdad me alegra escuchar eso, porque resulta muy promisorio precisamente para seguir impulsando muchos de los esfuerzos que viene impulsando el Tecnológico y que procura hacer que sus estudiantes de verdad desarrollen ese gran compromiso social. Y los felicito porque yo no me imaginé cuán dinámico era el proceso de reclutamiento y de incorporación de nuevas personas al proyecto. Sujaila, hay mucho escepticismo en nuestros países y parte, digamos, de lo que queremos que la gente vea en ustedes es cómo es posible también combatir el escepticismo cuando nos ponemos en movimiento. Uno de los, digamos, mayores niveles de escepticismo se da frente a la violencia. Y cuando se le habla a la gente de que vamos a invertir en educación y que vamos a prevenir, que vamos a cambiar actitudes, mucha la gente nos dice, ¿por qué vamos a esperar tanto? Es mejor tratar de usar la policía, los jueces, los fiscales y las cárceles, y así resolvemos rápido el problema. No tenemos paciencia para esperar a que la gente cambie. ¿Qué podrías decirle vos a la gente de por qué es importante invertir en prevención, en cohesión social y en cambios de actitudes para poder enfrentar el problema de la violencia? Creo que es una pregunta clave, Laura. Es muy fácil irnos con los espejitos. Pensar que si ponemos más patrullas, cámaras de videovigilancia, un policía en cada escuela o en cada parque, vamos a resolver el problema de la violencia y la delincuencia. La evidencia nos muestra que eso no es cierto.
Quizás tengamos una disminución en el corto plazo, pero esa disminución nunca va a ser sostenible si no transformamos las condiciones de la comunidad. Tenemos que seguir construyendo cárceles y cárceles. Exactamente, exactamente. Entonces, hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo en escuelas y fuera de los planteles educativos que tienen un impacto inmediato. Tampoco tenemos que esperar varios años en algunos casos. Otras de las acciones sí tienen que ser de mediano y largo plazo para que el cambio sea sostenible. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a las y los estudiantes si se sienten seguros en su escuela, vemos que hay espacios en donde sí se sienten seguros y espacios en donde se sienten inseguros. Se sienten seguros en el salón de clases y en el aula de medios y muy inseguros en la puerta de entrada y salida, en la parada del autobús en donde toman el camión, en las canchas, en los baños y en las escaleras. Hay parte de lo que podemos hacer es modificar el entorno para que se sientan más seguros, poner cinta antiderrapante en las escaleras, que en los patios haya vigilancia natural por la comunidad educativa. Esas son acciones concretas e inmediatas. Hay otras que pasan por entender los distintos tipos de violencia, por reconocer la violencia que todos ejercemos y dejar de justificarla y normalizarla. Digo todos porque hay violencia en las escuelas, desde la que se sufre entre los estudiantes hasta la que ejerce la madre contra el personal administrativo, el directivo contra el docente, ¿no? Entonces, esos sí son procesos de mediano y de largo plazo, que reconozcamos la diversidad, que dejemos de discriminar a la otra persona, que nos sintamos orgullosos de nuestra escuela y de nuestra colonia, ¿no? Si nosotros fortalecemos la cohesión comunitaria, no solo mejoramos la convivencia escolar, estamos contribuyendo a que los estudiantes aprendan, a que se comprometan, y ese es un punto fundamental, con lo público. Necesitamos empezar a pensar en lo público y actuar en lo privado, reconocer que tenemos una responsabilidad individual con lo colectivo, y eso se logra construyendo procesos de la mano con la comunidad educativa. Bueno, me encanta. Sí, perdona. Pero un último punto. Sabemos que si mejoramos la convivencia escolar, reducimos la segunda causa de deserción escolar, y sabemos que la deserción escolar es uno de los factores clave para que los muchachos se involucren en procesos de violencia y delincuencia. Eso no quiere decir que todos los estudiantes que deserten van a cometer un delito, pero es un factor de riesgo muy importante para prevenir la violencia, no solo dentro de los planteles educativos, sino en las comunidades. Me encanta el que se haya subrayado aquí de manera reiterada la preocupación por lo público, porque en el fondo eso es lo más importante, eso es lo que está en el trasfondo de experiencias como las que hemos compartido con Emilio y con Suhaila. Y yo creo que hay básicamente tres tipos de lecciones que podemos aprender de la experiencia de ellos. En primer término, que no todas las soluciones tienen por qué venir de las instituciones del Estado, que muchas veces están rebasadas, y aun cuando, claro, tenemos que exigir cambios para que sean mucho más eficientes, más transparentes, más democráticas, más participativas, esas instituciones del Estado. No se trata de esperar con los brazos cruzados, hay que procurar generar aportes por nosotros mismos, y esos aportes, tal y como lo hemos escuchado de Emilio y Suhaila, insisto, hacen diferencias importantes en la vida de muchas personas, gracias al esfuerzo que ellos han hecho en compañía de la gente que las acompaña en sus organizaciones, han logrado mejorar la situación de muchos más mexicanos. La segunda lección es, de nuevo, que la educación es un instrumento fundamental de cambio, pero que no todos tienen la suerte de recibir una educación de la calidad de la que tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde, como decía Emilio, se gradúan estudiantes que son capaces de ir a ofrecer su tiempo para ayudar a otros. Y entonces, cuando no tenemos la suerte de salir con buena formación o de tener acceso a la mejor educación posible, y es la tercera lección, siempre podemos también hacer algo para mejorar la calidad de educación de aquellos que no han tenido la suerte de tenerla tan buena. En fin, la experiencia de Emilio y Suhaila nos ayuda muchísimo a inspirar a otros estudiantes del Tecnológico de Monterrey a que se incorporen, a que tratemos de construir ciudadanía y que en el proceso también demos el ejemplo de cómo ser buenos ciudadanos. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Suhaila, muchas gracias a todos.